Bueno, el fin de semana pasó de todo, no solamente en la República Argentina, no solamente en la capital de la provincia, sino también a nivel internacional, sobre todo en cuestiones políticas. Y para hablar de esto está nuestro analista internacional Juan Pablo Julier, que nos va a ayudar a entender esta renovación de mandato de Emmanuel Macron en Francia. ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, charlábamos fuera de cámara de esta situación, ¿no? De Macron, dos veces en la misma situación, con la misma contrincante y con el mismo resultado. Exactamente, bueno, un poco criticada al principio la campaña de Macron, se enfocó específicamente en esto, en tratar de volver a recrear esta competencia 2017 de Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque sabe que un poco siempre el voto de la extrema funciona con un techo que es bajo, entonces es mucho más sencillo a veces ganarle a un contrincante de este tipo que quizás a alguien más del centro que compite directamente con lo que es Macron, porque Macron sigue siendo un centro dentro de la política francesa. No obstante eso, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, el sistema político de Francia, que es un sistema semipresidencial, por lo cual es un híbrido entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Dentro del mismo no está en la misma cabeza la jefatura de gobierno y la de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que Macron se ocupa de las cuestiones de defensa y de relaciones internacionales de Francia, pero todo lo que es doméstico se ocupa un primer ministro que se va a elegir en junio, a través del sistema clásico parlamentario, el que forma mayoría, selecciona a nuestros parlamentarios para ser el primer ministro gobierna. Francia tiene un sistema muy particular, a veces se da que no siempre el primer ministro y el presidente son del mismo partido, es una situación que se denomina coexistencia, ya pasó. Tienen la suficiente madurez en su sistema político como para llevarlo adelante sin mayores problemas. Pero ¿a qué voy con esto? Que por ahí había algunos análisis que apuntaban a Macron a nivel doméstico la tuvo complicada. Sí, pero ojo que no necesariamente las cuestiones domésticas tienen que resolverse hoy por el mismo lado que se resolvió la presidencia. Puede suceder que quizás en junio haya alguna sorpresa electoral por el cual la jefatura de gobierno quede en manos de otro partido. Y bueno, ahí ya sería un desafío importante para Macron. De hecho, hubo preocupación un poco en el gabinete, más allá del triunfo que fue holgado de la noche anterior, porque el voto a Le Pen fue altísimo. Sacó un 41,5 contra 58,5, me parece, si no recuerdo mal. Y indica una buena cantidad de franceses queriendo otro tipo de gobierno, otro tipo de cuestiones. Y también hay que tener cuidado en eso porque también fue altísima la abstención, cerca del 30% y el récord para Francia en una elección presidencial, que también indica esta cuestión que se reitera en todos los países, inclusive acá en Latinoamérica, como de cierto cansancio con lo que es la política tradicional, con las instituciones tradicionales que no dan una respuesta a veces acertada para todo el marco de la sociedad. Y ese descontento normalmente lo canalizan mejor las extremas derechas, las extremas izquierdas, que no tanto los partidos tradicionales. Por ejemplo, acá en casa el caso de Milei, en Brasil el caso de Bolsonaro o en Estados Unidos el caso de Trump. O sea, son outsiders que canalizan un poco este descontento de lo tradicional hacia una cuestión más institucionalizada. A ver, son todas cuestiones de luces amarillas que va a tener Macron ahora a resolver. El discurso de hecho apuntó a también tener en cuenta a la gente que no votó por él y se vienen 2 meses duros a hacer campaña para tratar de tener en el Parlamento una mayoría propia, que la tuvo. En el gobierno anterior tuvo el mismo color, entonces fue un manejo bastante sencillo. Habría que ver qué pasa hoy. Una cosa es el voto de la izquierda que finalmente pidió que se vote por Macron, más para evitar, digamos, que asuma Le Pen. Y otra cosa es, digamos, en una presidencia, y otra cosa es ya en el Parlamento, donde cada fuerza, más allá de que no gane la mayoría, puede tener una expresión bastante importante, porque ya se maneja por porcentajes, como cualquier bancada. Que tengas un 15, un 20, está buenísimo, más allá de que vos seas el que más sacó o no. Entonces, ahí lo veo más complicado. Entonces, antes de ver qué pasa con Macron en estos últimos meses, sí, es el primer presidente en ser elegido en 20 años, nadie lo discute, eso es un gran triunfo. Hay que ver cómo se configura domésticamente Francia. Lo que es cierto, o lo que más respiraron anoche seguro, fueron los líderes de la Unión Europea, porque entre Macron y Le Pen, que es una clara euroescéptica, querían que gane Macron a toda costa. Y un poco también muestra que más allá de la abstención y más allá de los debates, Francia sigue apostando por la Unión Europea. Por otro Brexit, en el caso con Francia, hubiese sido ya quizás la estocada final para la Unión, por peso de los países, digamos.
O sea, si se va a Francia ya quedaría solamente Alemania como el único grande y ya sería bastante más complejo de sobrellevar la Unión Europea sin este jugador. Aparte de que Macron fue el que, mal o bien, tomó la posta de Merkel dentro del liderazgo de la Unión Europea, o sea que es un jugador importante hoy en día, y que Francia se pronuncie a favor de eso no es menor para los europeos. Bueno, así está entonces dada la política del mundo, que tiene estos vaivenes, pero que a pesar de los vaivenes sigue acomodado, por lo menos para la Unión Europea. Dijeron, más vale malo conocido que bueno por conocer, eso seguro. Gracias, Juanpi, nos encontramos.